Eh, Este es una primera reunión donde tratamos de poner en claro dos conceptos: tutoría y formación integral. En tutoría, en nuestro caso, vamos a realizar un taller para aprender a leer libros. Ya sé, algunos de ustedes van a decir: ay, profe, pero ¿cómo se le ocurre? Yo ya sé leer libros. Otros, quizá más, con más modestia, con más prudencia, van a decir: bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? Alguno más se le ocurrirá decir: no, pues yo de plano no sé leer, me aburro, me duermo, no entiendo qué es eso de leer un libro, se me hace anacrónico. A mí pásenme mi pantalla, déjenme Facebook, Twitter o Instagram o TikTok, y en eso soy feliz, porque ahí sí leo con mucha atención, leo con mucho entretenimiento, con mucho gusto. Bueno, tutoría con nosotros se va a tratar de leer libros. Ahora les voy a pedir que se vayan presentando, pero a la hora de presentarse, además de su nombre completo, eso supongo que todos se acuerdan más o menos a estas horas, y también una breve semblanza de su vida como lectores, si son o si no son Ya lectores. fui, ya fui. Ya todos fuimos, en realidad, en ese sentido todos fuimos. La vana costumbre de leer libros parece que se está perdiendo y cada vez se está perdiendo más. Sin embargo, no es nuestro caso, porque aquí les voy a compartir un secreto que todo el mundo conoce, pero que pocos hacen caso. Y es que si ustedes no saben leer libros, su vida como universitarios no tiene futuro. Va de nuevo. Si ustedes no saben leer libros, conste que no estoy condicionando al formato a la antigüita. Estoy muy consciente de que existen, además de Kindle y de formatos PDF y de infinidad de variantes en cuanto a cómo leer en pantalla, eh, de lo que se trata es de leer libros. Nuestro taller de tutoría va a estar centrado en esto de leer libros, además de atender, escuchar, integrar, informar, organizar y utilizar todos los recursos necesarios para que ustedes aprendan. Aprendan lo que sea menester aprender. Primera hipótesis de trabajo: si ustedes no saben leer libros, ustedes no tienen futuro como universitarios. Es duro, pero no es para decir tampoco yo no puedo. O bien, si dicen yo no puedo y tienen razón, entonces hay otras muchas actividades que se pueden realizar en la vida con éxito igualmente para poder ser felices, para poder satisfacer las necesidades básicas de nuestra existencia. Pero como universitarios hace falta saber leer. Entonces, ustedes ahora se van a presentar uno por uno y además de nombre completo, van a hacer un resumen de su vida poniendo atención en el asunto de su vida como lectores. Insisto, como lectores de libros, pero no solo como lectores de libros. Me queda claro que cuando estamos leyendo en pantalla un mensaje de mi novia o de mi novio, o de mi amigo o de mi amigo, o de mi archienemigo o de mi archienemiga, estamos leyendo. ¿Eh? Estamos reconociendo caracteres, interpretándolos, decodificándolos y haciéndolos nuestros al entender un mensaje. Nuestro taller de tutoría entonces se va a tratar de aprender a leer libros. Su presentación va a terminar o va a empezar, como ustedes quieran, a lo mejor empezar fuera más significativo. Yo soy fulano de tal, fulana de tal, y sí, soy lector de libros porque mi último libro es tal, mi autor preferido es tal, a mí me late muchísimo estar leyendo, fuera de leer no hay cosa que me entretenga más y me produzca más placer
salvo excepciones honrosas, pero no hay otra cosa que me guste más que estar leyendo. La otra, que quizás es más frecuente, es decir, no, a mí no me late nada, y menos leer libros, y mucho menos leer libros porque me aburren, no entiendo, me distraigo, y todo lo que pueden decir. Entonces, ¿estamos? Tutoría se va a tratar de un taller para aprender a leer libros, los que quieran entrarle al taller para aprender a leer libros. Los que ya sepan pueden mejorar esas habilidades. Los que se reconozcan que no saben o no les gusta o no pueden o no han querido, no tienen tiempo, no tienen dinero, cualquier otro argumento, podemos intentar cambiar esa impresión. Les hablaba que este curso tiene dos partes y hablé de tutoría. Ahora regresamos a tutoría para que ustedes se presenten. Pasamos a formación integral. Formación integral es algo en lo que ustedes van a elegir ciertas actividades que se les presentarán a lo largo del semestre porque son lo que más les late, lo que más les interesa en lo personal. En particular conmigo, bueno, la facultad, la universidad, otras universidades, la red les va a brindar infinidad de oportunidades para, mira, hay una conferencia en el MIT, en el Tecnológico de Massachusetts, y lo va a dar el arquitecto Nicolás Negroponte, que es el director, bueno, el ex director del Media Lab, del Laboratorio de Medios del TEC de Massachusetts. Y va a ser sobre la máquina de la arquitectura y la realidad virtual. Eso a mí me late. Puede que a otros no les lata, puede que eso les resulte, ¡ay, qué pinche cosa más aburrida! Lo de la inteligencia artificial, ¿qué tiene que ver con la arquitectura? Pero bueno, hay de interpretaciones a interpretaciones. Formación integral se va a tratar de que ustedes elijan entre una gran variedad de posibilidades aquellas cosas que son de su interés. La facultad y la UAM les va a dar una oferta. Tienen que estar ustedes atentos a eso. Si les interesa la poesía, si les interesa la filosofía, si les interesa la historia, si les interesa la astronomía, si les interesa la Edad Media, si les interesan las catedrales góticas o les interesan las estructuras neumáticas, están en el lugar adecuado. En la universidad van a poder encontrar referencias de todo esto. Hay 1000 maneras de ser arquitecto. Hay 1000 maneras distintas de asumir ese yo soy arquitecto, yo soy arquitecta. Y esas 1000 maneras las descubrimos cada uno de nosotros con nuestros propios intereses, con nuestros propios gustos, con nuestra trayectoria, con nuestro trabajo, con nuestras experiencias, con nuestras frustraciones, con nuestros enamoramientos y nuestras rupturas de enamoramientos. Cuando encontramos que un autor es extraordinario, que una gran arquitecta representa tal, pero de repente, se me cayó. Y eso es muy importante que lo tengan ustedes presentes. El oficio y la profesión, la actividad de la arquitectura, requiere saberse discípulos, requiere saberse inmersos en corrientes de la historia, en tradiciones del pensamiento y de la práctica arquitectónica a lo largo de los siglos. ¿Desde cuándo existe la arquitectura? ¿La arquitectura es solamente construcción? ¿Solamente cuando tenemos construcciones podemos hablar de arquitectura? ¿O solamente hay arquitectura en la historia, en la filosofía, en la poesía? Afortunadamente para nosotros, como aspirantes al oficio y profesión de arquitectos, tenemos esa maravillosa posibilidad de ser de 1000 maneras distintas arquitectos. Formación integral les va a permitir esto, les va a permitir empezar a identificar qué es lo que a cada uno de ustedes les late. Por ejemplo, si yo les pregunto cuáles son los 3 arquitectos mexicanos que más les parecen a ustedes importantes, ¿quién quiere responder? Slim, ¿Por qué? por esto,
A La ver, lana. bien, muy bien, es un argumento, vale. ¿Quién más? ¿Quiénes son sus tres arquitectos? Ahora, también por qué, ¿no? Se las pongo más fácil. Tres arquitectos mexicanos. Se las podía poner más difícil. Tres arquitectos morelenses. Sí, con todo y San Google. Luis Barragán. Luis Barragán, que no era arquitecto de formación, sino ingeniero civil, pero que sin embargo entendía muy bien qué tiene que ver la arquitectura, la ingeniería y la poesía. Esto es cómo se conjuga la luz, el espacio, la materia en sus diferentes expresiones. Recordemos, la materia no es solo sólido, ¿verdad? ¿Qué otros estados tiene la materia? Líquido, gaseoso, plasma. Plasma. Líquido, gaseoso, plasma. Muy bien contestado, Estefanía. ¿Y eso tiene que ver con la arquitectura? Sí, la arquitectura se expresa en materia líquida. Sí, la arquitectura se expresa en materia gaseosa. La expresión de la arquitectura es la materia en sus diferentes formas de expresarse y de organizarse. Las maneras de ser y de hacer arquitectura son infinitas. Yo les dije 1000 por poner un número, pero es inconmensurable las variantes que tiene el ser y hacerse arquitectos. Bueno, formación integral, yo los voy a acercar a una institución. ¿Quién de ustedes sabe qué es el Colegio Nacional? El Colegio Nacional. Bueno, se las pongo más fácil, ya sé cómo funcionan. colnal.mx. Col de colegio, nal de nacional.mx. El Colegio Nacional es la institución que agrupa a los sabios mexicanos, a los más destacados mexicanos en artes, ciencias y humanidades. Existe desde 1943 y de 1943 a la fecha han pertenecido 107 mexicanos y mexicanas. Ahora, escuchen bien, compañeras, por favor. De los 107 miembros del Colegio Nacional, 99 han sido hombres, el resto mujeres. El Colegio Nacional, vuelvo al punto, es la institución que agrupa a los mexicanos más destacados en arte, ciencias y humanidades. A los pintores, a los filósofos, a los matemáticos, a los físicos, a los historiadores, a los arquitectos, a los músicos, a los dramaturgos, a los artistas, a los científicos, a los humanistas más destacados de México. En esa lista, ¿cuántos han sido arquitectos? Me explico. Si hay una institución en México que reconoce a los más picudos de los picudos, y al Colegio Nacional no se entra por recomendación, no porque dijo el presidente, o porque lo recomendó el gobernador, o porque es primo del diputado, o porque es hermano del senador, o porque es Slim, sino porque el resto de sus colegas, sus pares, los otros sabios en la química, en la física, en la historia, en la filosofía, los poetas, los músicos, los matemáticos, dicen, este arquitecto lo proponemos para que sea. Y después debe pasar además el filtro de 2/3 partes del total de los miembros del Colegio Nacional. Resumo. El Colegio Nacional agrupa a los más destacados mexicanos y mexicanas. Está muy cargado hacia los hombres. Están empezando a emparejarse poco a poco, pero está empezando a reconocerse.
Las más recientes mexicanas que han entrado al Colegio Nacional son la doctora Julia Carabias, bióloga, ecóloga, con una trayectoria importante en este sentido. La doctora Susana Lizano Soberón, astrofísica, reconocida como autoridad en conocimiento del nacimiento de las estrellas, y otras, Concepción Compani en particular. Concepción Compani es una lingüista, filóloga, quizá de las más destacadas lingüistas y filólogas que existen en lengua española, aunque es nacida en España, pero es naturalizada, crecida, formada en México, y son 3 de las mujeres que recientemente han ingresado. Bueno, ¿quiénes son los 3 arquitectos que han pertenecido al Colegio Nacional? Esto es, aquellos que han pasado la prueba de que los otros sabios de la tribu mexicana los reconozcan como igual de picudos que ellos, igual de destacados, igual de importantes. Lo van a saber, lo van a encontrar evidentemente, pero son: 1, José Villagrán García; 2, Teodoro González de León; 3, Felipe Leal. José Villagrán García ingresó al Colegio Nacional en los años 60, fue un destacado arquitecto mexicano, quizá la más importante contribución a la teoría de la arquitectura que se ha hecho desde México en el siglo XX. Construyó planteles educativos, construyó planteles quiero decir, hospitales, instalaciones sanitarias de salud. Fue uno de los destacados arquitectos de la primera mitad del siglo XX mexicano. El segundo, Teodoro González de León, es igualmente un destacadísimo arquitecto con una obra extensa y con una obra escrita también, con una obra de reflexión teórica sobre la arquitectura muy importante. Y el tercero, Felipe Leal, quien recientemente ingresó, es el tercero en esta lista de poco más de 100 mexicanos y mexicanas que pertenecen a esta institución. En formación integral, lo que voy a hacer es poner a consideración de ustedes conferencias de los miembros del Colegio Nacional. Esto es, cuando tengamos en programación alguna conferencia de Felipe Leal, obviamente, de Juan Villoro, de Susana Lizano, de Concepción Compani, de Julia Carabias, lo pondré a consideración de ustedes, y aquellos de ustedes que lo elijan van a decir: a mí me interesa lo que diga la doctora Susana Lizano sobre el origen de las estrellas, y voy a verla, está grabada, o voy a asistir, se va a dar próximamente. ¿Qué tienen que hacer para acreditar que ustedes asistieron, que ustedes lo vieron? Primero, una imagen de la conferencia, una o varias imágenes de la conferencia. Segundo, una reseña pormenorizada de la conferencia. La conferencia en realidad fue una mesa redonda, hubo 5 ponentes, cada uno de ellos fueron tatatín, tatatán, tatatán, hablaron sobre esto, este me interesó, este no me interesó, a este no lo entendí, este me pareció estar extraordinario y estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Una reseña por escrito. Y al final, en esa reseña, su opinión sobre cómo eso contribuye a su formación. Vuelvo al punto de partida: hay 1000 maneras de ser arquitectos. Hay inconmensurables maneras de ser y hacer arquitectura. Encontrar cada uno de nosotros su camino es parte de su formación, y en eso estamos. Muy bien. Entonces regreso a la primera parte, y como quieran váyanse lanzando al ruedo, pero procuren que sean todos quienes efectivamente